la lectura de hoy será en esta porción de Romanos 6, del 15 al 23. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy cuando estaba yo leyendo los mensajes que envié, como son mensajes que envié personalmente, me tocó leer las reacciones de algunos de ustedes, y entre las reacciones, después de leer el tema del que íbamos a estar estudiando en este inicio de año, algunas eran en el sentido de, ¿puedo asistir así como estoy? ¿O necesito alguna constancia de santidad? Porque hay diversas formas en que enfocamos el tema de la santidad. Por supuesto, uno de los enfoques es: nunca voy a llegar a ser santo. Eso para mí está negado. Soy demasiado pecador, me conozco, ya lo reconocí, ya lo acepté, ya vivo con esto en la mente, y prácticamente eso nos conduciría como conclusión a la idea de que ya ni vale la pena intentarlo. Pero no es la forma en que la palabra de Dios trata de guiarnos a una definición de lo que es la santidad que Dios quiere que nosotros entendamos, que nosotros apliquemos y que nosotros experimentemos. El otro enfoque puede ser: me queda claro, Dios es santo, teóricamente hablando lo tengo conceptualizado así, es claro que la Biblia pide que los hijos de Dios seamos santos, haré mi mejor intento, estaré en la disposición de mejorar lo más que pueda, pero estoy consciente de que no puedo ser santo porque yo me conozco, yo sé quién soy, conozco mis debilidades y estaré haciendo lo mejor que pueda, pero no prometo nada. Es un poco parecido a lo anterior, aunque pareciera mejorar en la actitud. Sin embargo, cuando comenzamos a entender de qué habla la Biblia con relación a santidad, vamos a descubrir que hay mucha más esperanza de lo que nosotros creemos.
Y me refiero a que hay mucha más esperanza de lo que nosotros creemos. Porque cuando Dios nos habla de santidad y cuando el apóstol Pablo nos introduce a estas ideas relacionadas con la santidad, los planteamientos que él está usando no tienen el propósito de condenarnos. No es como que está sentenciándonos a muerte como personas incapacitadas para vivir conforme al agrado de Dios en santidad. Yo más bien lo puedo entender como una especie de reclutamiento en donde Él está tratando de sembrar en nuestra mente una idea que es una semilla que va a dar fruto. La idea de a quién servíamos antes y a quién servimos ahora. De quién éramos siervos antes y de quién somos siervos ahora. Y al entender esto, puede que haya una manera esperanzadora, una manera que nos llene de aliento y que nos impulse a anhelar esa forma de santidad, que representa el estilo de vida que agrada a Dios, que honra a Dios, que glorifica a Dios, que exalta a Dios y que testifica de lo que Dios está haciendo en nosotros. Entonces, la primera cosa que necesitamos entender es que hablar de santidad no es una cuestión propia para el hombre que no tiene absolutamente ningún trato con Dios. El hombre natural del cual habla el apóstol Pablo en Primera a los Corintios. El hombre natural que vive como viven el resto de los animales de la creación. Carecen de una conciencia de la presencia de Dios. Y al carecer de una conciencia de la presencia de Dios, carecen de un discernimiento de la naturaleza de alguien que es Dios y que es santo, y que por lo tanto, al no poderlo definir, al no poder proporcionar esto en su mente, en su comprensión, no les importa. Pueden vivir así. Y es el estilo de vida del mundo, el estilo de vida del mundo que no se siente sujeto a la ley. Es el estilo de vida del mundo que no se siente comprometido con el orden, el estilo de vida del mundo fuera del Edén. Ustedes recuerdan lo que pasó después de que Dios confrontó a Adán y Eva, después de que Dios los vistió con pieles que Él puso sobre sus cuerpos para cubrir su desnudez, después de que Él emitió su sentencia condenatoria a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Lo que sucedió es que fueron echados fuera del Edén. Y el mundo es este. La realidad fuera del Edén es esto que nos rodea, hermanos. Nosotros no vivimos en el Edén. Nosotros vivimos fuera del Edén. Durante algunos años, estando en el pastorado de una iglesia, era la capital del estado y me tocó asumir el liderazgo de una organización de pastores. Entonces, en esa época tenía yo que asumir la responsabilidad de una rueda de prensa dominical. Todos los domingos estaba yo haciendo una declaración de prensa y los medios venían a la oficina pastoral para escuchar la declaración de ese domingo. Me acuerdo que esa semana la noticia que había invadido las primeras planas de los periódicos era que las autoridades del Estado habían reprimido una manifestación de campesinos en el norte del estado, habían dado de garrotazos a hombres y mujeres campesinos que habían reclamado por algunos apoyos o por acceso a beneficios como agua y ese tipo de cosas. Pero que las autoridades, las fuerzas de seguridad pública del Estado,
habían ido directamente a esa zona en el día de la manifestación y a punta de golpes y garrotazos habían echado de la carretera en donde estaba el bloqueo a madres de familia con niños, ancianos, a mujeres, a hombres, etcétera. Y la pregunta de esa ocasión de los periodistas, siempre yo llegaba con un tema y yo definía el tema, pero en esa ocasión los periodistas llegaron con preguntas, como siempre lo hacían, puntillosamente, buscando una respuesta que tuviera la fuerza de aparecer como un escándalo periodístico. Y entonces la pregunta fue, ¿qué era nuestra opinión como pastores acerca de lo que estaba pasando en el norte del estado y en otras regiones del estado en donde las manifestaciones eran ahogadas o amortiguadas con la fuerza del estado, con la fuerza de seguridad pública? Y me acuerdo que por toda respuesta a mí se me ocurrió decir exactamente esto que estoy diciendo. Dije, el estado en el que vivimos no es el reino de los cielos. El estado en que vivimos no es el paraíso. El estado en que vivimos no es el Edén. Vivimos en el mundo y el mundo es un mundo de realidades violentas, más de lo que quisiéramos. No quisiéramos que pasen estas cosas. Es terrible que esto esté pasando. Es terrible que las fuerzas del bien se ocupen de abatir por encima de los malos a los que no son malos, solamente reclaman algún derecho. Bueno, sí me gané las 8 columnas del diario al día siguiente, ¿verdad? Eso lo recuerdo claramente y alguien me llamó de la oficina de gobierno y me preguntó si estaba yo en contra del Estado y le dije no, sencillamente tenemos que reconocer que la realidad que nos circunda es esta y estamos viviendo fuera del Edén. Nosotros vivimos fuera del Edén y fuera del Edén es el territorio de ningún privilegio. Estamos separados de Dios. Acabamos de leer Romanos capítulo 6 y en el versículo 23 dice literalmente, porque la paga del pecado es muerte. Y esa es una realidad que el hombre no entiende. Entonces no podemos tener una claridad acerca de la santidad de Dios. Hermanos, nada nos parece digno, ni merecedor de algún tipo de honra, de respeto o de reconocimiento, porque no tenemos una clara concepción de lo sagrado. Vivimos sin una comprensión de lo que es santo. El mundo sin Dios y de espaldas a Dios desconoce el significado de lo santo. En realidad, vivir fuera del Edén es vivir en condenación por causa del pecado. Así que cuando el apóstol Pablo está exponiendo estas verdades, nos ilustra lo que significa la condición de nuestra vida antes de venir a una reconciliación con Dios por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo y lo que significa el vivir después de la obra de redención de Jesucristo. ¿Cuál era nuestro estilo de vida antes? Éramos esclavos del pecado, separados de Dios. La palabra de Dios nos llama hijos de ira, hijos de condenación, hijos de maldición, pasto del fuego, leña. Así que esto es lo que debemos entender, que vivimos en una realidad de pecado, la dimensión de nuestra realidad contextual, histórica, social, económica, política, moral, es de pecado. Para donde volteemos la mirada. De lo que se trate, hermanos. Siempre habrá corrupción de por medio. Siempre habrá maldad. No hay nadie que tenga la fuerza para contener el impacto degenerativo y corruptor del pecado en la vida del hombre. Esto es una realidad.
el Estado no puede contender contra la corrupción porque la corrupción es inherente al sistema. Se llega al poder desde la corrupción y para la corrupción. No tiene la iglesia la capacidad de contender contra el pecado. La iglesia no es por sí sola una fuerza lo suficientemente poderosa para contener el impacto del pecado en la vida de los creyentes. Nosotros como feligreses podemos estar congregándonos en la iglesia y estar sentados allí en donde todos estamos alabando, adorando a Dios, escuchando la proclamación del Evangelio, mientras estamos teniendo pensamientos obscenos con la mujer que está sentada 3 filas adelante de nosotros, o criticando al que está al lado de nosotros con sus hijos y que no puede controlarlos, o pensando que el que se sentó del otro lado y a quien conocemos de dónde viene, ahora llega con un carro nuevo y estamos nosotros sacándole las cuentas y diciendo, este se me hace que se está dedicando a quién sabe qué cosa, y ya nuestra mente no está tranquila ni está completamente enfocada en lo que quisiéramos que estuviera enfocada. Cualquier cosa puede ser motivo para una distracción que nos corrompa, la corbata del pastor, los tropiezos que tenga mientras está predicando, el tipo de música que pusieron en la orden de la celebración, cómo está tocando este grupo de alabanza. Todo puede finalmente contribuir a que nuestra mente se disperse y se salga. Y perdamos el enfoque de lo sagrado y comencemos a divagar en lo que finalmente nos lleva a corrompernos. Eso es lo que pregunta el apóstol Pablo. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien, observen ustedes que la forma en que el apóstol Pablo lo está exponiendo es un acto voluntario? ¿No saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Pablo está hablando de un acto volitivo, es decir, un acto en donde la voluntad está de por medio. Hay determinación en mí, hay iniciativa, hay decisión de mi parte para hacer lo que estoy haciendo. Mi carro no se gobierna solo, no es como que cuando ve la luz roja y mi carro voltea a ver a la derecha o a la izquierda y no hay nadie que viene, él solo se arroja a pasarse el alto. No, detrás de mi carro está mi voluntad. Quien determina si mi pie va a acelerar es mi voluntad, soy yo. Yo soy responsable de lo que decido hacer. Así que si yo acelero para pasarme el alto, yo asumo la responsabilidad. Soy absolutamente responsable de lo que decido hacer. De eso se trata el pecado. De esto es de lo que el apóstol Pablo está hablando. Así que el apóstol Pablo dice, claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Estamos rendidos, estamos comprometidos, estamos vendidos, estamos entregados en obediencia. Y él agrega, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Y esto es lo que nos lleva a considerar el cambio interior de la persona que ha sido redimida por Jesucristo. Nuestra condición es diferente al resto de la humanidad. No estamos en el Edén, es cierto. No es el reino de los cielos. Todavía no estamos viviendo esa realidad. No estamos en el Edén, vivimos en una circunstancia de realidad de pecado real, circundante
el contexto de la realidad es corrupta, pero algo ha pasado adentro de nosotros. Si verdaderamente hay un trato dominante, influyente con Dios en nuestra vida, entonces algo ha pasado dentro de nosotros. Si es real, estamos en el mundo, fuera del Edén, pero no somos del mundo. No le pertenecemos más al mundo. Y esto nos lleva a comprender en principio el significado de ser santos. Pablo continúa diciendo, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia, servidores del bien, habiendo sido liberados del pecado. Esta es una diferencia muy grande. No estando en Cristo, no hemos experimentado esto. Viviendo sin Cristo, no hemos experimentado lo que significa haber sido liberados del pecado. Pero estando en Cristo, hemos experimentado lo que significa haber sido liberados del pecado. Esto es importante. Comprender esto es un discernimiento mayor que nos da esperanza. Ya no hay una condición de esclavos en nosotros. Hay cadenas que han sido rotas, hermanos. Claro, mientras yo estoy diciendo esto y mientras el apóstol Pablo está tratando de comunicarnos esta verdad dominante acerca de la salvación y el significado de la obra de Jesucristo en nuestra vida, nosotros estamos pensando, pero bueno, ¿por qué entonces sigo siendo débil? ¿Por qué entonces todavía estoy en riesgo de caer? ¿Por qué entonces temo no poder perseverar? ¿Por qué entonces sigo siendo vulnerable, particularmente a ciertas formas de pecado, no a todas? Bien, no somos esclavos del pecado, pero nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa. No le pertenecemos al pecado y ya no vivimos bajo condenación si estamos en Cristo verdaderamente. Porque la eficacia de lo que Jesucristo hizo en la cruz significa nuestra liberación, nuestro éxodo. Hemos salido de Egipto. Pero entre tanto que lleguemos a la tierra prometida, estamos caminando por el desierto. Y el desierto implica dependencia de Dios para nosotros. Así que estamos en el proceso de adquirir la fortaleza, la resiedumbre y el temple para resistir con mayor determinación, con una más férrea voluntad cada vez al pecado. Porque el pecado es una constante en nosotros. No dejamos de ser vulnerables. Seguimos siendo vulnerables por causa de nuestra naturaleza humana. Seguimos siendo vulnerables por causa de nuestra condición natural. Vivimos en la tierra. Todavía hay cosas que nos dejan sentir la acechanza, el riesgo, el peligro, la amenaza. Todavía hay circunstancias que nos dejan ver que estamos expuestos. Y nuestra voluntad se ve recurrentemente comprometida a responder con determinación. Así que estamos atemorizados, nos sentimos intimidados.
Así que esto representa para nosotros el terreno de tensión de nuestro cotidiano andar. Pero no es un terreno de tensión, de desesperanza y de desaliento, de fracaso recurrente. No, de ninguna manera. Es un terreno de tensión en donde estamos luchando, pero no estamos de ninguna manera solos. Esta es la realidad de la que habla la palabra de Dios. Frecuentemente, nuestro Señor Jesucristo oró por nosotros, los que habíamos de creer. Él le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí estamos caminando. Estamos siendo preservados por Jesús. Él custodia nuestro caminar. Él ve por nuestra integridad. Está interesado y está ocupado en nuestra santificación.